en Huancayo, Perú, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Argentina, en Bilbao, España, en Madrid, se está viendo en San Juan de Puerto Rico y en varios lados, porque creemos que Resiliente debe ser valorado como un proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy presentamos un libro publicado por una fundación cultural Buk Yachay, que en aymara o quechua significa el conocimiento para todos. Aquí estaremos presentando estas historias de vida para ver que todas las limitaciones se encuentran dentro de nuestra cabeza, y las que están fuera, todas son resolubles. Aquí en la Cafetería Resiliente, donde nuestro recipiente Marcos Santos y la compañera que tras cafeteras también nos invitó, allá dice adiós, hola, ¿cómo están? Débora Macedo también nos saluda. Le voy a pasar el micrófono a Marcos Santos para que haga la presentación. Después Eliseo Guajardo hará un comentario, opinión sobre el libro, y su servidor ya les comentará de qué trata el libro. Empecemos pues esta tarde con historias de vida y algo más en la Cafetería Resiliente. Buenas tardes y demos comienzo. Pues bueno, para empezar les agradecemos a todos ustedes que hayan acudido a este evento, evidentemente también al profesor Enrique Álvarez, jubilado ya, Enrique Álvarez, y pues al doctor Eliseo Guajardo. La verdad es que desde hace algunas semanas me he puesto a pensar mucho el hecho de que uno pueda convivir con personalidades que están tan adentro en el tema de la inclusión, ¿no? Y uno tan novato, apenas saliendo prácticamente de la Facultad de Psicología, y cada que se hace un evento pues me da mucho gusto y es un honor para mí poder estar al lado de ustedes, ¿no? Esperando que puedan seguir evidentemente el trabajo que también está haciendo Resiliente. Es un foro, queremos que se tome como un foro para tratar diferentes temas que tengan que ver con diversidad, discapacidad, inclusión. Y pues bueno, como muchos sabrán, aquí trabajamos con personas con discapacidad intelectual, auditiva, y pues bueno, también tenemos menú en braille. Estamos intentando también ya meternos a otros temas que evidentemente son urgentes. Esperamos, como dirá mi compañera Débora, no somos Carlos Slim, pero trabajar en el tema de la accesibilidad evidentemente será algo que no se quite jamás del renglón, ¿no? Las circunstancias son ahorita así, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto poder presentar al psicólogo Enrique Álvarez su libro Historias de Vida y Algo Más, esperando que evidentemente no sea el último libro, que haya más libros y que puedan ser presentados en esta casa. Evidentemente para todos aquellos que también quieran ser parte de este espacio como un foro, pues bueno, bienvenidos, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que pueda estar aquí, profesor, usted que ha sido testigo también de la evolución del propio proyecto de Resiliente, por todas las capas que ha pasado para llegar a este momento, y pues nosotros también como aliados en la Facultad de Psicología en trabajar en temas sociales. Entonces pues no me queda más que escuchar, que yo también vine a eso, además de trabajar aquí, qué es lo que nos va a decir el psicólogo Enrique Álvarez. Entonces paso el micrófono ahora al doctor Eliseo Guajardo. Pues me toca comentar este libro de reciente edición, pero que está compuesto por un material que fue saliendo a lo largo de varios años, entregas semanales, y es una selección de esas entregas que
se hacían en el periódico local, el regional del sur, y a mí me tocó leer casi todos esos artículos que están contenidos, porque pues yo los iba leyendo una vez que, incluso un día antes que fueran publicados, porque tenía pues de alguna manera el privilegio de que Enrique cuando lo enviaba a prensa me ponía una copia y yo lo podía leer hasta antes de que saliera. Entonces había veces que en el mismo momento que lo leía, cuando llegaba por la noche el artículo, le llamaba y me ponía a discutir con él porque no estaba de acuerdo en algunas cosas que había puesto, etcétera, etcétera. Pero es una selección de los artículos, no es todos los artículos, tiene una orientación temática y pues el orden que tiene pues obviamente está alterado porque pues agrupa por temas de tal suerte que pues así no aparecieron en esa cronología los artículos. Me invita a elaborar el epílogo. Casi siempre pues los libros tienen un prólogo, pero a mí me invita a un epílogo y yo dije, ha de creer que la gente no va a llegar hasta el final y no me van a leer, pero pues es lo primero que leen. No se crean. Yo le digo por molestar, lo mejor del libro es el epílogo. Y entonces tiene un prólogo también de un personaje, eso sí, una personalidad del estado y del país, como es Sicilia, ¿verdad? Hace el prólogo. Y pues de esa forma yo lo que comento ahí es de alguna manera lo que a mí me pareció, cómo se fue estructurando el perfil de Enrique mucho antes de que llegara a ser psicólogo, de que estudiara en la UNAM. Le tocó una época en que la juventud nos habíamos rebelado, ¿verdad?, en el 68 contra el autoritarismo y contra la falta de democracia en las universidades. Muchas universidades que no eran autónomas, se conquistó la autonomía, nomás la autónoma era la de México, y las demás al rector lo nombraba el gobernador y era un funcionario más en el estado, pero se fue conquistando la autonomía. Bueno, todo ese periodo tocó, a él le tocó también, pero viene una primera parte que es cómo llega a un internado, y uno a veces como estudioso de la inclusión revisa muy rápido lo que es el periodo dice uno, del asistencialismo. Esto es cuando las personas con discapacidad son internadas y luego viene el periodo del modelo médico y luego el modelo social, pero él, como lo vivió en un internado, pues tiene una opinión mucho más certera y no es así tan dilapidario como nosotros, que desde afuera y sin una cercanía de ese proceso él puede hablar de él. Y pasó de los 10 años, de los 3 años a los 13 años en un internado donde había de todas las discapacidades. Entonces pues tiene la experiencia. Muchas personas ahora que han tenido oportunidad de convivir con personas con discapacidad en la primaria o en algún lugar, pues platican la importancia que ha tenido para ellos convivir con alguien con discapacidad. Algunos, por ejemplo, que convivieron con sordos, aprendieron lengua de señas y les quedó algo muy importante porque pues convivieron con alguien, con un sordo, con señante, y todos los que conversan tienen una especie de condición virtuosa al estar conviviendo. Pero a Enrique le tocó estar con todas las discapacidades y en una edad en donde se absorbe todo eso, y pues de alguna forma ahí yo creo que le picó un gusano ahí muy especial para la selección de la psicología posteriormente, muchos años después. Pero también ahí viene hablando de Don Goyo. Don Goyo es el papá.
y las conversaciones que tenían los domingos, porque su papá lo visitaba los domingos, vienen las conversaciones muy interesantes. Entonces, hasta yo digo, bueno, yo creo que muchos niños que no estaban internados no convivieron con su padre, de lo que él convivió estando internado y viéndolo una vez a la semana, ¿verdad? Los domingos, pero durante varias horas que era la visita. Y entonces ahí la lógica de una cultura indígena, porque se trata de una persona, se trató, bueno, ya falleció, de una persona que perteneció a un grupo originario del Estado de México, y toda diríamos, la cosmovisión, pues la conversaban y la platicaban. Luego él vuelve a retomar ese asunto, porque cuando era psicólogo, estaba de estudiante de psicología, le aplicaba los test a su papá, todos los test. Entonces ahí viene explicando cómo don Goyo tenía respuestas que no venían en el protocolo del test, pues si no se veían cómo valorarse, y aunque estaban erróneas desde el punto de vista del test, eran más inteligentes de lo que aparentemente resultaban. Entonces eso ya lo hizo ser muy escéptico de los test psicológicos, digamos, simplemente por la misma práctica que él realizaba. Entonces, desde ahí, yo digo, hasta un cierto espíritu iconoclasta, que es el que ha caracterizado a Enrique en todas las épocas, que yo digo que tiene mucho que ver su papá, y ahí viene reflejado de manera muy reveladora, y sin que, vamos, se podría decir, bueno, se puede hablar de la discapacidad en algunos aspectos ahí, pero de la interculturalidad también, o sea, porque el libro tiene también esa parte, y de la historia política, porque viene lo de las universidades, y en fin, o sea, es un libro polifacético que viene de muchas otras cuestiones. Otro de los capítulos, que son varios artículos, es de Rosa González Lozano, ¿sí? Es así, Rosa González Lozano, yo la conocí, una estudiosa de la neuropsicología, yo creo que de las primeras personas que sabían la neuropsicología a fondo, de fuentes casi que fuentes directas, porque ella viajó a varios países de Europa del Este, a la misma Unión Soviética en su tiempo, y entonces conoció a personas, conoció a los autores, y llegó a recopilar una biblioteca impresionante de la neuropsicología, que pocas personas llegaron a coleccionar como ella, porque tenía una motivación muy fuerte. Tuvo una hija con una lesión, ¿verdad? Que creo que era, ahorita Enrique puede explicar más cuál era la condición, pero estaba, diríamos, con problemas neuromotores muy severos, y no podía, hablaba y no se le entendía, pero salvo con un tiempo que la ibas conociendo, etcétera. Entonces ella, como madre, se dedica a toda esta problemática de su hija, pero llega muy lejos y se hace colega de Enrique, y hacen varios proyectos. Un proyecto que ella tenía un colegio para atender niños con problemas neuromotores en Rivalón. Luego le cambiaron el nombre para algo más neuropsicológico, a propuesta de Enrique, y en esa época se decía a estos problemas, se les denominaba parálisis cerebral infantil, y ese era un término muy controvertido, porque pues lo último que tiene paralizado los de parálisis cerebral infantil es el cerebro, ¿verdad? Entonces pues todo tiene, si quieren, pero el cerebro no está paralizado. Entonces estaba denominado de una forma totalmente fuera de foco, por decir, y ellos proponen que se denomine, yo me quedé con este nombre finalmente, problemas neuromotores, es muy largo decir problemas del aparato locomotor, trastornos neuromotores. Bueno, trastorno es muy bien aplicable, neuromotores, y así se quedó, pero esa definición que ellos proponen después
fue la que se documentó en los libros, fue con la que nos quedamos, y entonces pues viene de la práctica directa, ¿verdad? No de un proceso teórico de redactar artículos y que se publiquen de alguna forma, sino de una práctica clínica muy importante. Pero yo quería mencionar esto porque esa biblioteca, que tiene un gran valor, pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, o sea, la donó a la UAM, y es un fondo que podríamos decir bibliográfico, que podemos decir que es un fondo que todavía está en clasificación y luego se abrirá a la consulta, pero tiene que estar todo reunido para que no se disperse la obra, porque entonces pierde mucho valor. Pues Enrique se vio envuelto en varios proyectos de donaciones de bibliotecas, como la de Alberto L. Merani, que está en la UNICEF primero y luego ahora está en el CIPSI, y que es pues un discípulo de Rivalón, y que pues donó su biblioteca a la UAM. Bueno, esta es otra donación que se hizo y es una obra, insisto, muy muy importante. Enrique pues también hace alusión a otros aspectos, vamos a decir, de la historia de la psicología, porque de alguna forma no solamente él es alguien que está muy documentado, sino que conoce a los autores y algunas de las cosas las ha vivido y las ha protagonizado. Entonces pues eso también es algo que pues vale mucho la pena de que se pueda pues consultar. Y pues al final la obra tiene pues el nombre, decir historias de vida, y algo más es que realmente pues uno lo puede ver desde un punto de vista más como pequeños pinceladas de tratados que tienen que ver con la psicología, pero desde un aspecto, diríamos, de la vivencia de las personas y de la relación que Enrique tuvo con ellas, y eso pues tiene un gran valor en este sentido. Entonces pues sí me parece un trabajo que fue premiado, porque fue premiado esta obra y fue publicada en Perú, y allá publicó. Si tenemos la obra aquí circulando es porque Enrique también se dio la tarea de traerse un número de ejemplares pues para darlos a conocer acá, pero de alguna forma el que haya sido premiado y publicado pues fue la parte central de un evento que se dio en una de las ciudades de Perú, y pues de esa forma Enrique es que va conociendo a muchas personalidades de forma directa y sin ambajes, y pues así ha habido de otros tantos personas que lo conocen y que lo han invitado a que realice trabajo diríamos de relojería sobre la historia de la psicología. Y pues yo lo que comentaría básicamente de lo que vi en esta obra, en este libro, y pues ya el hecho de reunir los materiales y la estructura que tiene, pues sí es otra obra. O sea, hagan de cuenta, los artículos como salieron y la cronología es una, pero ya el reunirlos y tenerlos agrupados de la forma en que lo hace, aunque parece que sea una mera selección y un mero agrupamiento, ya lo convierte en otra visión y en otras cosas que yo pienso que vale la pena que se conozcan y que se lean, y de alguna forma pues también están muy bien elaborados. Es una lectura ágil y muy directa sobre todo lo que se comenta. No es una lectura pesada. Pudo haber tenido muchas citas bibliográficas, y conociendo a Enrique, que tiene una especie de patología de la memoria, yo creo que se podía haber acordado de cada una de esas referencias bibliográficas sin consultar y escribirlas, pero no se trataba de eso, se trataba de hacer una lectura que sea
un libro de autor, yo le diría, muy, muy de esa forma que refleja a Enrique en este caso. Y bueno, pues aparece después de que deja de ser profesor de la universidad, pero pues él ha seguido con esta labor editorial y también con una labor de trabajo crítico en el programa que tiene La Comuna de la Palabra. Él ha continuado con ese trabajo, que también eso es otra cuestión ahí aparte, pero Historias de Vida es una obra que vale la pena, insisto, abarca varios periodos y pues refleja pues el trabajo profesional, el perfil profesional de Enrique. Y pues yo diría que ahí el concepto de discapacidad pues es un concepto, como lo dijo ahorita que estábamos por empezar, más que persona con discapacidad, persona. Pues sí, de hecho los primeros pasos de los enfoques internacionales del derecho de las personas con discapacidad, cuando fue el que se interprete toda la norma jurídica desde un punto de vista de pro persona, o sea, lo que beneficia a la persona, eso debe ser interpretado en la ley y no otra cosa, porque a veces se distorsiona o se interpreta de otra manera, pero siempre cuando tiene que ver el beneficio de la persona es como debe de interpretarse. Y eso, pues cuando dice pro persona es, como lo acaba él de decir, persona. Y eso se refleja también en el espíritu de este libro. Pues es lo que yo podría comentar, salvo que en un momento el que comente algunas otras cosas y me evoque algo y yo pueda interrumpir un poquito y comentar algo más. Pues eso, muy recomendable el trabajo, no sé, yo recomendaría que se pudiera leer, no sé cuánto sea lo que cueste el libro, pero pues esos son asuntos que luego Erika puede mencionar, de cómo es que se pueden hacer el libro, cuánto cuesta, si puede ser en abonos o lo pueden fiar y luego lo pagan, o aquí mismo se quedan unos cuantos libros en el Café Resiliente y aquí vienen y lo compran después. Pues es lo que puedo comentar y muchas gracias por su atención. Bueno, agradezco primero a Marcos Santos, Débora Macedo, los colegas que están trabajando allá y que no me escuchan, pero que me ven. Hola, ¿cómo están? Bueno, no lo hice bien, pero ¿cómo están? Fue en lengua de señas, mal diseñada, según me puede criticar Idana, pero el hola era correcto. ¿Cómo están? También era correcto. Y no le sigo porque soy troglodita y no políglota. Como Leo Kanner, que hablaba 3 alemanes, el antiguo, el medio y el moderno. Latín, griego, hebreo, yiddish, italiano, francés y hasta sánscrito. Hablaba 15 idiomas el puerco Leo Kanner. Y con 11 casos, sin CISTAT, sin SPSS y sin muestras grandísimas y estandarizadas, modificó prácticamente la psiquiatría infantil, que además no era psiquiatra, era cardiólogo. Y Hans Asperger, que era pediatra, con 4 casos modificó la historia del autismo en el siglo XX. No se necesitan ni grandes muestras, ni grandes estadísticas, ni CISTAT, ni SPSS, y no omito nombres de maestros de la UAM o de otras universidades porque no quiero herir susceptibilidades. Parece ser que nos hemos olvidado de lo que una psiquiatra formada en Patricio Lumumba, Maddie Fuerbringer, en un libro publicó como El paciente y su enfermedad, y no la enfermedad y su paciente. No era la neurosis, no era la psicosis, no era la histeria,
no era la diabetes, era la persona y su diabetes, la persona y su neurosis, porque antes que todo está la persona y su familia. No quiero meterme en ese terreno. Este libro de historias de vida y algo más empieza con el título Historias de vida, porque parece ser que esas historias son las que hemos olvidado. Y las hemos olvidado porque el neopositivismo universitario nos ha obligado a hablar de grandes muestras, de estadísticas, prueba de chi, t cuadrada, regresión lineal múltiple y una serie de estupideces pseudocientíficas que son legítimas, pero que a la hora de la verdad merecen ser reflexionadas seria y profundamente. Yo quiero empezar por un lugar. Ese lugar de la primera década de la segunda mitad del siglo XX. Hubo un personaje de nombre José Emilio Pacheco que publicó un libro que se llama Las batallas en el desierto, de esa época, donde habla de las guerras entre árabes y judíos, por eso eran las batallas en el desierto. Y esa época fue la época de la última epidemia masiva de polio y sarampión que abatió prácticamente todo el continente americano y parte de Europa, Asia y África. Debo decirles que el presidente de los Estados Unidos, aquel que lleva y que bautizó con su nombre la calle principal de la capital de Guatemala, porque a él le atacó la polio también. Y como consecuencia de la polio acabó usando muletas como las que va ahí enfrente. Pero el gobierno de Estados Unidos no se podía dar el lujo de mostrar a un presidente en muletas cuando el presidente ruso Nikita Khrushchev, que sustituye a Stalin, no tenía ninguna discapacidad. Pero el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, tenía secuelas de polio. Entonces todas las fotos del presidente de Estados Unidos son de tórax hacia arriba para que no se viera de pie y sentado. No fuera que pensaran que el presidente de Estados Unidos era más inútil que el presidente de la ex URSS. Franklin Delano Roosevelt sobrevivió a las secuelas de polio con muletas como la compañera que hoy viene aquí, con sus muletas, o como yo que hace tiempo las usé. 70 de cada 100 personas de esa epidemia murieron. 30 sobrevivimos. Alguien me dijo alguna vez, el doctor Fernando Bilbao Marcos, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, exdirector de la Facultad de Psicología de la misma universidad, que tal vez yo era resiliente, y este café se llama Resiliente. Y yo le pregunté después de que presentó el video documental La vida pasada en limpio en la librería Gandhi, ¿soy o me hice resiliente? La resiliencia se hace o se nace con ella. Muchos, porque me lo han dicho algunos, creyeron que yo de niño era un hijo de familia pudiente. Pues no, era un hijo de indígenas mazaguas del Estado de México, analfabetos, miserables, pobres e ignorantes. Una época en la cual decía 70 de cada 100 se murieron y sobreviví. ¿Por qué? Tal vez porque mis cromosomas estaban hechos para resistir esa época histórica. Entre 1960 y 1970, como decía el doctor Eliseo Guajardo, no existía la 4T, ni existía el gobierno de izquierda del presidente históricamente más importante de este país. Y sin embargo las cosas estaban igual. No había políticas públicas que atendieran a las personas con discapacidad y sus familias, ni becas. Ahora por lo menos hay becas para no triangular.
que no resuelven nada, pero hay becas. Y santo remedio con las becas. Como no había opciones de gobierno, monjas de la caridad a lo mejor eran fifís, o a lo mejor eran conservadoras, se encargaron de crear internados para molestar al presidente de la época, probablemente. Y ahí me internaron de 1960 a 1970. Éramos muchachos ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, autistas, amputados, mujeres y niños para bien y para mal. En esa época no abusábamos de las niñas, ni podíamos. Ni las niñas abusaban de nosotros, ni podían. En esa época éramos los renglones torcidos de Dios, como hubiera dicho Torcuato Luca di Tena. Y en ese internado aprendí que lo normal éramos nosotros y lo normal eran ustedes. ¿Por qué anormal ustedes? Porque para nosotros anormal era ver gente como ustedes. Lo normal era ver gente como nosotros. Desde esa época aprendí, como decía el médico y filósofo que escribiera lo normal y lo patológico, George Canguilhem, que las barreras entre lo normal y lo patológico se borran en la realidad, aunque digan eso es para molestarme y para darme un golpe de estado silencioso. No era cierto. Entre 1960 y 1970 no había ninguna opción en México que atendiera a personas con discapacidad, ni médica ni educativamente. Hasta 1970 se crea la Dirección General de Educación Especial. Cuando yo salgo del internado y tengo 13 años, entro a la secundaria, entro a la prepa, CCH, UNAM, que de no existir universidades públicas no estaría hablando hoy, estaría pidiendo limosna en una catedral, porque no había opciones para las personas con discapacidad. Era una época en la cual no existían gobiernos, ni este ni ninguno, que atendieran a la población. El problema era de las familias y de las personas. De ahí entré a la universidad, a la Facultad de Psicología en la UNAM. De ahí en la UNAM terminé la carrera, nunca me titulé por razones políticas, ideológicas y de otro orden. Sin embargo, era evidente que ningún gobierno tenía la capacidad de atender estos problemas, ni uno solo. Hoy tampoco, aunque den becas y digan que ellos sí pueden, no pueden, que lo reconozcan. Sea Andrés Manuel López Obrador, sea la 4T, Martí Batres Guadarrama, Delgado y los expriistas que se enquistaron hoy en Morena. Que quede claro, nunca hubo una política seria que atendiera a estos problemas. Y como no la hubo, fue un problema de familias y personal. Después de ello, por circunstancias ajenas, conocí a la profesora Rosa González, como decía Liceo Guajardo, y ella, con una hija con un trastorno neuromotor cuadripléjico espástico, enfrentó con su hija la imposibilidad de que ella fuera admitida en la Escuela Normal de Especialización porque tenía parálisis cerebral. Legalmente fue inscrita en la escuela y nunca le fue entregado un título porque la SEP no tenía permiso para otorgar títulos
a las personas con discapacidad. Después le negaron entrar a trabajar y entró a la Dirección de Educación Especial. Es decir, ahora nos vienen a cuentear que con becas es suficiente. Que no se equivoquen, no necesitamos becas, necesitamos políticas públicas serias que aseguren la inclusión a la salud, a la educación, al trabajo, como hoy lo hace Resiliente, esta cafetería, y social, para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros más elementales derechos. Debo decirles que después de ello vine a trabajar durante prácticamente 30 años a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Allí pude ver que efectivamente la exclusión era parte de una tradición por obstáculos de acceso arquitectónicos, jurídicos, administrativos e ideológicos, además de pedagógicos. Maestros que se niegan a evaluar diferencialmente a los alumnos, instituciones que se niegan a realizar adecuaciones de acceso o lo que se llama hoy legalmente transformaciones o adecuaciones o ajustes razonables, porque viola sus principios administrativos y legales. Hoy las personas con discapacidad luchamos y hemos luchado desde antes por asegurar el ejercicio de los derechos que son irrenunciables. Estas historias de vida empiezan con 3 historias sobre la vida y la muerte. La primera, debo decir que a mí no me daban más de 20 años de vida en esa época. Hoy tengo 62 años. Y no me daban más de 20 años. Después, en 1968, mi madre tuvo un hijo con daño cerebral, problemas al nacimiento diversos, y después dijeron discapacidad intelectual, no le daban 2 horas de vida. Ha cumplido 50 años. Mi hijo no le daban 2 horas de vida. Hoy tiene más de 30 años. Debo decir que la lucha contra la muerte por la vida es una lucha que no podemos eludir. Las 3 primeras historias de vida que vienen son la de mi hermano, la de mi hijo y otra hija que penosamente murió. También vienen otras historias de vida. Como dijo bien el doctor Eliseo Guajardo, viene la historia de vida de Don Goyo. Don Goyo era un personaje distinto. Él no tenía problemas de salud, él no tenía ningún problema intelectual, no tenía ningún problema cognitivo, y sin embargo, en todas las pruebas psicológicas que le apliqué, me dio esquizofrenia y deficiencia mental. Indígena mazahua, hablante de otra lengua, culturalmente venido de otro entorno, nunca pudo responder satisfactoriamente a alguna prueba psicológica. Desde entonces entendí que la psicología no servía para nada. Por eso decidí estudiarla. Si no sirve para nada, ¿qué podemos hacer para que la psicología realmente pueda aportarnos elementos para entender nuestra realidad social, histórica, política y cultural? Ya había visto diversas pruebas, Bender, Terman, MMPI y una serie de pruebas que les piden a los alumnos, y ya sabía que no servían, porque históricamente no estaban adaptadas para nuestra cultura, nuestra historia y nuestro contexto. Entonces, Don Goyo a cada rato me mostraba que mi teoría, mi historia, Jean Piaget, el mismo
pensar en Ausubel y sus teorías del aprendizaje no servían para nada en nuestro país, porque vivíamos otro contexto, otras condiciones. El doctor Alejandro Vera, lo mismo que el psicólogo Mario Cortés, fueron mis alumnos cuando me tocó impartir la materia Evaluación Psicológica número 4 en el plan anterior al plan 86. Y desde esa época ya les decía, les voy a dar otra cosa, porque esta basura no sirve. Pero los maestros hoy están obligados a obedecer, a callar y a impartir lo que les dicen, porque si no los corren. Y los alumnos, peor, están obligados a escuchar las estupideces y la ignorancia que los maestros hoy les repiten incansablemente y les obligan a repetir una y otra vez en las pruebas. Don Goyo era parte de esa historia. Una historia donde yo le preguntaba, por ejemplo, oye, si todos los osos polares son blancos y el oso que está en el zoológico es blanco, ¿de dónde será? Me respondía, yo no sé, nunca lo he visto. Esa respuesta no estaba en el manual, pero sí estaba en su vida. Y le llegué a preguntar más cosas y todas las respuestas que me dio fueron, es que tu vida no sirve para nada si no entiendes la vida de verdad. La universidad no te va a servir si crees que lo que te dicen los maestros es verdad. Yo no sé leer, no sé escribir, entiendo la vida de otro modo, pero he creado una vida, una familia y soy feliz. ¿Quién puede decir que estoy mal? Gracias a él entendí que la psicología efectivamente era otro mundo. Entre él y ella, que vivió la vida de mi hermano, que mi esposa vivió la vida de mi hija y de mi hijo, no sería lo que soy. Después conocí a otros alumnos en un programa que incluimos en la universidad, del cual el doctor es el actual director, la unidad de inclusión de la UAM. Una alumna ciega con síndrome de Down que toca el piano. Probablemente no entienda muchas cosas teóricamente, pero es una excelente intérprete de piano. ¿Qué normas morales, éticas o ideológicas pueden impedir que ella sea una intérprete de piano de excelencia, que lo es, como lo es, con un título de licenciatura? Hoy tenemos alumnos con síndrome de Asperger, tenemos alumnos con parálisis cerebral, tenemos alumnos con ceguera y con sordera dentro de la universidad, como hoy Resiliente Cafetería tiene personas con discapacidad intelectual y con sordera trabajando laboralmente con sus derechos y su salario. ¿Quién puede decir que esto no es inclusión? Si acaso no somos capaces de entender que la inclusión implica el que la persona efectivamente se realice en su realidad, no hemos entendido nada, a pesar de haber obtenido un título de licenciatura, maestría o doctorado. Este libro presenta, aparte de las historias sobre la vida y la muerte, historias de vida de alumnos y trabajadores de la UAM que han vivido incluidos en ella. Roberto, que es un trabajador administrativo de la UAM y que estudió en la Facultad de Contaduría en el edificio 1, que se hizo añicos con el último terremoto, subiendo y bajando diario esas escaleras, se hizo contador y hoy trabaja en la UAM. ¿Cómo no reconocer a Margarita, nuestra camarada intérprete de piano, que ya tocó aquí y bastante claro? ¿Cómo no reconocer a Vianey, que le amputaron una pierna a los 15, 16 años y pese a ello se rehizo con todo el síndrome de lo que es el miembro de fantasma amputado y otra serie de problemas neuropsicológicos que vinieron a su vida? ¿Cómo no representar en este trabajo la vida de Rosa González, que luchó contra todos los pronósticos fundando APAC, Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, y trabajando como directora
de atención a personas con trastornos neuromotores, y como dijo el doctor Eliseo Guajardo, fundando el área de trastornos neuromotores para toda América Latina con ese nombre, ¿cómo no reportarlos en este trabajo? Lo demás es parte de una vieja historia para aquellos que les duele todavía el verismo. Marchas que la universidad hizo por el asesinato del doctor Alejandro Chao. Marchas que la universidad hizo defendiendo la autonomía. Marchas que la universidad hizo defendiendo lo que hoy han olvidado las autoridades universitarias y quienes dicen defenderla bajo su argumento de una universidad de excelencia que ha perdido su excelencia en la nada. La otra parte del libro son ensayos diversos que hemos instrumentado para poder demostrar que la vida no es solamente la lucha contra la muerte, no es solamente la lucha contra las deficiencias y discapacidades, es también la lucha por la autorrealización personal, la lucha por asegurar a todos y cada uno la posibilidad de decir, a pesar de todo, estoy aquí íntegro. Gracias. Pues si alguien quiere tomar el micrófono del público y preguntarle a Enrique qué más trae en el libro. Sin llorar. No, es que también viene la otra estudiante que fue atendida desde los 3, 4 años en el programa de funcionalización cognitiva, Ari, y quien fuera a pensar que esa niña que llegó al programa y fue atendida durante todo ese tiempo, ahorita sea estudiante de la Facultad de Diseño. Y entonces, pues, hasta pareciera que se habían anticipado todo ese tiempo y pues la gran ventaja era que la duda que tienen los maestros de cómo trabajar con ella, se puede responder cualquier duda y cualquier pregunta por las personas que la conocieron todo ese tiempo. Entonces, eso es un trabajo longitudinal que no tiene nadie que estudie autismo en ninguna parte. Eso no lo tiene nadie, o sea, no está documentado en ninguna parte, y entonces ahí también viene eso. Aparte de lo que comentó Enrique del otro caso, que fue Margarita, que aquí estuvo, aquí la pudieron ver y que ha dado conciertos en otros países también, y otros casos que ahí están hasta cierto punto demostrando ellos mismos de los que son capaces, no que lo demuestre un instrumento de evaluación, sino que ahí está. Entonces sí es algo que vale mucho la pena que se pueda revisar y comentar desde el punto de vista humano, porque no está un diagnóstico, una cosa, no está enfocado así, pero sí desde el punto de vista humano. Y bueno, ayer me tocó estar en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y me impresionó mucho el informe, porque el informe está hecho con las personas con discapacidad, esto es, no vistas desde afuera para ver una estadística de personas, para ver cómo se les puede atender, sino como no es un problema de atención, un objeto de atención, la persona con discapacidad, sino es un sujeto de derecho. Y lo primero que tiene el lema de las personas con discapacidad es nada de nosotros sin nosotros. Entonces, lo que hacen es
preguntarles, hablar con ellos, entrevistarlos. Entonces todo es a partir de ellos y ves un informe totalmente distinto. Pero hasta cierto punto en la Ciudad de México tiene que ser diferente porque tienen otra constitución, la más reciente del país, que es una constitución más avanzada que la Constitución Federal. Y entonces ser de la Comisión de Derechos Humanos de una constitución que se basa en los derechos humanos, pues es más complicado. Y entonces tiene que cumplir con tomar en cuenta a las personas con discapacidad porque no pueden hacerlo de otra manera. Y una de las tareas que se han propuesto es eliminar el juicio de interdicción de las personas con discapacidad. El juicio de interdicción es un juicio que se promueve por un familiar y entonces la decisión queda tutelada. O sea, él no puede decidir nada, ni de sus cuentas bancarias, ni de si se casa o no se casa, ni si tiene hijos o no tiene, de dónde puede vivir, porque lo decide quien tutela, quien fue nombrado por el juez para tutelar. Suplanta su voluntad. Y entonces el que se logre que no haya juicio de interdicción, dice el informe, para empezar el juicio de interdicción es el antijuicio porque no hay dos partes. La parte de la persona con discapacidad nunca interviene y decide por él. Al eliminarlo, bueno, están obligados a promover la eliminación del juicio porque están partiendo de las personas con discapacidad. Siento que se pone a tono ese enfoque con el libro que acabamos de comentar y se pone a tono el informe porque no es un informe cualquiera, es un informe que incluso para poder saber qué es lo que los niños piensan, organizaron juegos en donde durante el juego el niño va expresando lo que piensa y lo que quiere y entonces eso se es tomado en cuenta para que se diga qué es lo que quieren las personas con discapacidad. Entonces la metodología es una metodología muy ingeniosa para partir de la base de la persona con discapacidad y no del experto, del que observa, del servidor público, no, desde la persona. Y entonces dicen, bueno, ¿quién es el cuidador primario de la persona con discapacidad? Pues la familia. Pero entonces si el problema de la discapacidad no es un problema privado de la familia, sino es un asunto de Estado, es un asunto público, pues se tiene que apoyar a la familia. Esto es, no dar una beca a la persona con discapacidad, sino dar un soporte y una ayuda a la familia que tiene una persona con discapacidad integral. ¿Por qué? Porque es más efectivo en la familia que si está en una institución. Entonces, pero eso sale porque tomaron en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. Salen ese tipo de políticas públicas. Salen políticas públicas diferentes a las que se diseñan en un escritorio o con un experto o visto desde afuera, sino visto desde las personas con discapacidad. Y la reunieron y no separaron a los sordos, a los ciegos en grupos que en realidad no es por su discapacidad, sino eso es por deficiencia, sino todos heterogéneos, y entonces así fueron expresando su opinión. Entonces, pues, cuando se tiene esta visión, se puede tener ese tipo de trabajos. Como también está desde adentro visto, pues, este café, ¿verdad? ¿Cómo se puede imaginar que puede existir? Pues es que está visto desde adentro de las personas con discapacidad, lo que piensan, de lo que quieren y de lo que desean. Entonces, pues eso es lo que viene, lo que se está dando, pero fue pensado hace mucho tiempo. Y entonces, por eso digo, pues hace mucho tiempo, Enrique habla del 60 al 70, imagínense, y entonces empieza apenas a darse los productos de lo que se pensaba en esa época. Pues no sé si quieran tomar la palabra, hacer una pregunta, decir algo, como quieran. A mí me gustaría mucho resaltar algo que
creo que los propios modelos educativos, y aún así en toda su evolución, han apostado mucho por una educación individualista, pues, ¿no? Creo que así como la discapacidad es todo un universo, las luchas sociales son también uno, las resistencias también, y creo yo que es muy admirable el hecho que una persona con todas las dificultades y con las faltas de accesos pueda llegar a un sitio privilegiado como es la educación de nivel superior. Eso ya es de por sí aplausible, pero creo que lo que siempre hay que rescatar es el hecho de todas estas personas que llegan ahí y no solamente hacen eso, sino que intentan abrir otros espacios para todos aquellos que vienen atrás sufriendo esas mismas faltas de oportunidades, ¿no? Y yo creo que Enrique Álvarez justamente plasma en su libro esto, pues, no se ha quedado en el asunto de haber triunfado bajo esos miles de nos que le estuvieron diciendo a lo largo de toda su vida, sino que también le apuesta por intentar incidir en políticas públicas, en crear cambios en las instituciones que puedan dar acceso a muchas otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es algo de esta universidad socialmente responsable en la que creímos muchos y muchos seguimos creyendo, en que la apuesta es justamente eso, ¿no? Hacer que este modelo que nos ha construido como solo seres individuales se vuelva colectivo, trascender en el tiempo, y justo la historia no se quede solamente en un libro, ¿no? Sino cuando ni siquiera estemos, estarán otros más que pudieron ser parte de esa misma lucha teniendo esos accesos, ¿no? Entonces yo creo que es algo como que vale mucho la pena resaltar. No se puede reprobar. Es un poco más personal que una calificación. Bueno, yo les quisiera pedir, ahorita que comentabas sobre la UAM, sobre cómo ha perdido este prestigio y como está vista, yo les pido que no pierdan la fe, y más por nosotros como estudiantes, que no nos hagan perder esa fe de que se puede hacer un cambio y de que nosotros podemos ser parte del cambio. Y no nos abandonen, así se puede seguir adelante, se pueden hacer cambios. Entonces era eso. Gracias. Pues yo solamente les quiero agradecer por hacer esto y por seguir en la lucha y por seguir pasando el mensaje para nosotros, poder comprender lo que en realidad significa la inclusión y el poder abrirnos el panorama sobre la realidad, ¿no? Y sobre el tipo de realidades que existen, y para poder comprender al otro desde su humanidad justamente. Entonces sí lo agradezco desde Resiliente, desde el profesor, desde el doctor, desde todos quienes siguen esta lucha, porque creo que gracias a nosotros, y me uno porque creo que es un tema demasiado importante en el cual yo quisiera luchar también y lo voy a hacer, nos ayudan a no perder la esperanza también. Entonces cuando llegaron fue como coincidencia estar aquí, ¿no? Pero en realidad no es coincidencia, teníamos que estar aquí, teníamos que escucharlo, porque justamente es seguir trabajando en ello y pues nada, gracias. Si no, de momento quisiera decir algo. Desde que tenía medio año, los médicos dijeron que no viviría mucho. Cuando entré a la secundaria dijeron que no la iba a terminar. Nuestro propósito no es desanimar a la gente, a los estudiantes de ahora, y decirles que es una basura la UAM, que lo es. Tampoco es decirles que la basura no tiene remedio, tiene remedio. Pero si yo me lo hubiera creído, no estaría hablando hoy aquí tampoco. Estaría pidiendo limosna en catedral. Y porque no me la creí, y porque siempre supuse que lo que no estaba en mí no estaba en ningún otro lado,
Porque cuando el doctor Bilbao me dijo, es que eres resiliente, es que no sé si lo era, pero las circunstancias, y decía el filósofo español José Ortega y Gasset, uno es lo que es, y sus circunstancias era yo y mis circunstancias, y fuera de ellas no era nada, absolutamente nada. Y si no lucho contra ellas, y a pesar de ellas, si no reconozco en mí esa fuerza interna que me permite ir más allá de lo que dijeron nosotros, no tengo nada. Porque es como decía en un video que se llama La vida pasada en limpio, con un poema del poeta Premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling en un poema que se llama If, sí, condicional. Si cuando todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando todos dudan, fías en tu valor, si cuando toda tu vida la has puesto en una apuesta y la has perdido, cuando no te queda nada, absolutamente nada, más que una fuerza interior que te dice resiste, y resistes, tuyo será el mundo, hijo mío, y lo más importante, serás hombre o ser humano. Si a pesar de lo que yo te digo, tú eres capaz de sostenerte en pie, júralo, nada te derrumbará. Ni siquiera la Universidad de Excelencia, que echó por la borda la sociabilidad y la responsabilidad social. Cuando dijo eso ya no cuenta, ahora cuenta la excelencia. Y la excelencia es un director de la estudiantina que se hace director de una facultad cuando no tiene la estatura para ser director de ella. Porque le conviene a la universidad, dijeron en el Consejo Universitario. Cuando una universidad elige como directores a los que políticamente le son leales al secretario general del Citahuaem, y no son los mejores representantes académicos de una universidad. Cuando los maestros que les dan clase son los que cumplen los criterios de que nos evalúan, no de ustedes que lo sufren todos y cada uno de los días. Cuando hoy una universidad tira por la borda su compromiso histórico y social por unos cuantos míseros pesos, o dijera una película de Clint Eastwood, por unos cuantos dólares más, que le acaban de pasar en el cineclub del CICAP o del CIPSIC, no importa cuál sea, por unos dólares más no vale la pena. Lo que cuesta en política dinero es nada, cuando lo que cuesta es la dignidad y los principios. Si tienes principios y dignidad, te aseguro, ni lo que hemos dicho aquí te convencerá de que tenemos la razón. Porque si la tienes tú y estás convencida de que amas lo que haces y lo amas porque es lo mejor para tu vida, eso será tu vida aunque perezcas en ella, pero es la tuya, de nadie más. Defiéndela, es tuya. ¿Alguien más? Pues si no, ¿qué le hacemos? Esto se acabó.